Muy buenas. ¿Qué vamos a ver en esta lección? Vamos a ver las medidas de forma de la distribución, asimetría y kurtosis. Por tanto, tendremos que ampliar a nuestro glosario de palabras dos palabras más. ¿Qué es la simetría y qué es la kurtosis? Vamos a seguir con el ejemplo que estamos desarrollando a lo largo de estos temas de estadística descriptiva para comparar la distribución de hombres y mujeres en cuanto a la variable edad que estamos midiendo en el pueblo de Mijares. Os recuerdo que Mijares es un pueblo de la Sierra de Gredos muy bonito. Os aconsejo que los que queráis, los que os gusten la naturaleza, los paisajes bonitos y paséis por España, en concreto por Ávila, no dejéis de ir a la Sierra de Gredos y en concreto al pueblo de Mijares. Un saludo a todos los de allí. Yo también soy de Madrid, pero bueno, tengo la mitad de mi corazón está en Mijares, en Ávila, y la otra mitad de mi corazón está aquí en Madrid. Bien, bueno, seguimos. Estábamos diciendo que íbamos a ver la forma de la distribución, bueno, la forma, es decir, fijaros, esta distribución, y sobre todo, ¿por qué queremos ver la forma? Igual que antes veíamos la dispersión, porque queremos ver si nuestra distribución se aproxima más o menos a la famosa campana de Gauss, la distribución normal. Fijaros que aquí gráficamente, en el grupo de hombres, podríamos decir que ahí ligeramente se concentra más en valores altos de la variable. Y aquí, bueno, pues tampoco podríamos decir si en valores altos o en valores bajos, pero bueno, parece ser que no se aproxima mucho a una distribución normal, ¿no? Veremos un poco cómo analizamos esto de la forma de la distribución, que no es complicado. Bien. En primer lugar, vamos a ver qué es la simetría. La simetría lo que me indica es, dentro de la forma de la distribución, si una distribución es simétrica. Una distribución va a ser simétrica si cuando yo la divido por la mitad, o la parto por la mitad, un lado tiene la misma forma que el otro. Por ejemplo, nuestra cara, si la dividimos por la mitad, un lado tiene la misma forma que el otro. Dirían los médicos, no, siempre hay alguna diferencia. Pues sí, siempre hay alguna diferencia, pero para que os hagáis una idea, la simetría, por ejemplo, unas ventanas, un lado tendría la misma forma que el otro, ¿vale? Entonces, en este caso hablaríamos de distribución simétrica cuando un lado tiene la misma forma que el otro lado. Y luego hablaremos de asimetría positiva cuando digamos que la mayor parte de los valores se concentran en valores bajos. Fijaros, por ejemplo, en este ejemplo que os estoy planteando, vemos que la mayor parte de los individuos, recordad que histogramas, estas barritas me indicaban dónde estaban las personas, los casos. Los individuos se concentran más cerca del 0 y menos cerca del 10. Por tanto, si esto fuera un examen, ¿cómo sería este examen? ¿Fácil o difícil? Sería difícil, ¿no? La mayor parte de la gente está sacando puntuaciones bajas. Fijaros que si la simetría es negativa pasa todo lo contrario. La mayor parte de los individuos se concentran en valores altos de la variable. En este caso estaríamos hablando de un examen fácil. Cuando hablemos de asimetría positiva, y lo que tengamos que explicar en nuestro trabajo de fin de grado, en nuestra tesis doctoral, pues tendríamos que indicar que una simetría negativa me está indicando que la mayor parte de las observaciones se concentran en valores bajos y la simetría negativa que la mayor parte de los valores se concentran en valores altos de la variable. Bien. ¿Cómo se calcula la simetría? Bueno, pues tenemos el coeficiente de Fisher, que es esta formulita de aquí. Aquí tenemos el momento de orden 3, que el momento de orden 3 se calcula con esta fórmula. Fijaros que esta fórmula es como la varianza, pero en lugar de elevarlo al cuadrado lo elevamos al cubo, pero es lo mismo que la varianza, el sumatorio de los x y menos la media de valor al cubo partido n, que también se le llama el momento de orden 3, para simplificar. Bueno, pues si el momento de orden 3 yo lo divido entre la desviación típica al cubo, obtengo el G1, que es el coeficiente de Fisher. Bueno, pues si el G1 es igual a 0, diríamos que la simetría la distribución es simétrica, perdón, diríamos que la distribución es simétrica. Si es mayor que 1, diríamos que es asimétrica positiva. Fijaros que cuando es asimétrica positiva, la moda es el valor más pequeño, es el que más se acerca, en este caso, al valor mínimo. Luego estaría la mediana y el valor mayor sería la media. Cuando la distribución es simétrica, media, mediana y moda coinciden, ¿vale? Bien, y cuando el G1 es negativo, diríamos que hay una simétrica negativa o hacia la izquierda. En este caso, la mayor parte de los individuos se concentran en valores altos y, en este caso, el valor más pequeño de los estadísticos de tendencia central sería la media, después vendría la mediana y el valor mayor sería la moda.
¿De acuerdo? Bien, también hay otros estadísticos que lo calculan, como el coeficiente de Pearson, que en este caso utiliza la media menos la moda a partir de la desviación típica. Pero bueno, la interpretación es la misma en ambos estadísticos. El estadístico que utiliza el SPSS es el coeficiente de Fisher. Bien, si vemos los datos de nuestro ejemplo de la edad en los grupos de hombres y mujeres, vemos que en el primer caso, en el grupo de hombres, nos sale una simetría negativa, que lo que me está indicando, y además la gráfica así lo corrobora, en esta gráfica con un poquito más de detalle que la que teníamos antes, fijaros que la mayor parte de los individuos se concentran en valores altos. Esto me lo está indicando el signo de la simetría. Y en el caso de las mujeres pasa lo mismo, lo que pasa es que es un valor más cercano a cero, por tanto hay una simetría negativa, pero no es tan grande. Se aproxima un poquito más a lo que es la distribución normal. Fijaros que la interpretación simplemente se hace con el signo y lo que se acerque o se aleje del cero, que es el valor de referencia cuando la distribución es simétrica. Bien, otra medida de forma de la distribución va a ser el apuntamiento. A eso le vamos a llamar la kurtosis. Entonces, la distribución normal, que os decía al principio que estudiamos la forma de la distribución fundamentalmente porque vamos a quererla comparar con la distribución normal. Entonces, cuando la distribución es normal, vamos a decir que es mesocúrtica o normal. Cuando es más plana que la normal, es decir, los datos están más repartidos, hay mayor variabilidad en los datos, decimos que la distribución es platicúrtica, ¿de acuerdo? Y si los datos están más concentrados, es decir, la distribución es más apuntada, vamos a decir que esa distribución es leptocúrtica, ¿vale? Bien, ¿cuál sería el estadístico que vamos a utilizar? Pues en este caso sería el G2, que es muy parecido a la fórmula que habíamos visto antes del G1. Calcularíamos el momento de orden 4, que es lo mismo que la varianza, pero en lugar de elevar al cuadrado se eleva a la cuarta. Pues el momento de orden 4 lo divido entre la desviación típica a la cuarta y le resto el 3. Y ya puedo interpretar el G2. Si el G2 me da 0, es que la distribución es normal o mesocúrtica. Si me da mayor que 0, es más apuntada que la normal, leptocúrtica. Y si me da negativo, diremos que es platicúrtica o más plana que la distribución normal. En nuestro ejemplo, en ambos grupos nos da un valor negativo, por tanto nos está diciendo que la distribución es más plana que la distribución normal. Digamos que estos huecos que aparecen por aquí, por debajo de la curva, en área ocupan más que lo que aparecen arriba. Eso es lo que de alguna forma intenta interpretar esta gráfica. Pero fijaros que mejor interpretar el estadístico, si es negativo, me está diciendo que la distribución es más plana que la normal. En resumen, para estudiar la forma de la distribución tendríamos lo que es la asimetría, la distribución simétrica, asimétrica positiva cuando se concentran los valores más en valores bajos, asimétrica negativa cuando se concentra más en valores altos, y luego tendríamos el apuntamiento, distribución normal, más apuntada sería leptocúrtica, más plana sería platicúrtica. Bien, aquí tenéis un ejemplo también de cómo se calcularían los datos con las fórmulas, ¿vale? Bueno, pues aquí veis ya gráficamente, vemos que es una simetría positiva, los valores se concentran más en valores bajos, que nos está indicando, por ejemplo, aquí la simetría es un valor positivo, y que la kurtosis sea un valor negativo me está indicando que es más plana que la distribución normal. Fijaros que estos serían los cálculos que tendríamos que hacer si tuviésemos los datos, lo tuviésemos que hacer, por ejemplo, en un Excel. Escogeríamos los valores, x menos la media al cuadrado, x menos la media al cubo y x menos la media a la cuarta. Con estas columnas yo puedo desarrollar todas estas fórmulas para calcular primero la media, luego la varianza, la desviación típica, el G1 y el G2. ¿De acuerdo? No es muy complicado. Seguimos viendo cómo se realiza el procedimiento de las medidas de forma, como hemos hecho con los temas anteriores de medidas de posición y medidas de variabilidad. Lo que pasa que ahora, cuando vamos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias, pedimos la forma de la distribución, es decir, marcamos la simetría y la kurtosis, ¿de acuerdo? Y nos generaría lo mismo que habíamos visto antes, una gráfica, en este caso la variable colesterol, que es otra variable distinta a la que estamos viendo con el ejemplo. Estamos analizando su asimetría y su forma, pues nos fijaríamos en este caso en la asimetría, nos da un valor positivo. ¿Qué significaba que da un valor positivo? Pues significaba que los valores se concentran más en valores bajos. Fijaros que hay más gente en valores bajos que en valores altos, ¿vale? Y que sea un kurtosis 0,056, está próximo a 0, diríamos que es más o menos normal.
sería un poquito más apuntada que la normal porque es un valor positivo. ¿De acuerdo? La distribución sería un poco más apuntada que la normal porque es un valor positivo. De todos modos, cuando queramos contrastar si la distribución es normal o no es normal, veremos ya en temas siguientes que hay una prueba que se llama la prueba de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk, que me indica ya de forma certera si mi distribución podemos decir que es normal o no es normal. ¿De acuerdo? Pero bueno, a nivel gráfico siempre nos va a ayudar un poco también a su interpretación. Fijaros que en el diagrama de cajas y bigotes, aquí tengo un ejemplo bastante claro en cuanto a simetría. Es decir, cuando la barra de la mediana se acerca más al cuartil 1, significa que hay una simetría positiva. Es decir, que aquí hay un 25% de caso y aquí otro 25%. Se concentra más en valores bajos. ¿Lo veis? Si esta línea, que es la mediana, estuviese más en el lado cerca de la línea del cuartil 3, diríamos todo lo contrario, que la simetría es negativa. ¿De acuerdo? A nivel gráfico con el histograma lo podemos ver también con el diagrama de cajas y bigotes, pero bueno, lo más sencillo es verlo con los estadísticos y luego ya veremos en temas siguientes cómo lo vemos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk. Bien, entonces en este tema que hemos visto, medidas de forma, simetría y kurtosis, y en el siguiente tema vamos a ver conceptos muy importantes. ¿Qué es una puntuación típica? Para mí es uno de los conceptos más importantes que hay en la estadística, porque eso nos va a ayudar a entender qué es un estadístico de contraste. Todas las técnicas que vamos a ver a lo largo de la asignatura de tanto bivariadas como multivariantes, la prueba de la TD-Student, la ANOVA, todas, el estadístico de contraste va a ser una puntuación tipificada o una puntuación derivada a la Z, la puntuación tipificada que veremos en el siguiente tema. Y también en el siguiente tema vamos a ver la distribución normal. Este tema que veremos a continuación es muy importante para podernos introducir en lo que es la estadística inferencial. Nos vemos en el siguiente tema.